ahorita Miguel Ángel, por eso se llama. Bueno, Miguel Ángel, por ahí queda la iglesia, ¿ya? Pero yo voy a pedir la dirección, así que para que ver si el martes, ¿cierto?, podemos ir todos. Vamos en el auto y va a ser una bendición en una iglesia linda, ¿ya? Así que el martes vamos a suspender el discipulado y vamos a estar allá. Chuta, creo que a las 7, 7:30. Igual yo les voy a confirmar por el WhatsApp, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Amén. Ya. Sí, pues hay que sembrar para cosechar. Ahora vamos y ellos van a venir, ya la otra semana van a venir ellos van a venir con todo, van a venir con la iglesia, con todo. Así que esperemos que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor entonces, el libro de Jueces, capítulo 14. ¿Ya? Como ustedes ya saben, ¿qué saben ya ustedes? No, ¿qué es lo que ya saben cuando voy a predicar? Que no voy a hacer muy largo. Ya no voy a hacer. Se ríen ustedes, tienen mal concepto de mí. Pero escucharan a otros predicadores, yo no predico tan largo. Quiero compartir algo que mientras leí acá, y el otro día daba una clase, algo que pude ver acá en la Escritura, ¿ya? En el capítulo 14. ¿La encontraron? Capítulo 14 del libro de los Jueces. Dice así. Habla de Sansón y la mujer filistea de Timnat. Timnat era un pueblo, un lugar. ¿Ya? Descendió Sansón a Timnat y ¿qué hizo? Y vio en Timnat, que vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Amén. Y su padre y su madre le dijeron, ¿qué le dijeron? No, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, o sea, en Israel, ¿cierto? Ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, ¿cierto? ¿Qué respondió? Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Amén. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Amén. Dios bendiga. Padre, te damos gracias. Padre eterno, yo te ruego que usted me ayude para poder predicar esta palabra. Dame las palabras justas. Señor, dame sencillez, dame humildad para hablar de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra. ¿De qué voy a hablar hoy día? Voy a hablar acerca de los síntomas de la decadencia espiritual. De eso voy a hablar. ¿Ya? Nosotros vemos a Sansón, ¿cierto? Sansón era, ¿cierto? Mire, los jueces, era un juez, era un hombre que Dios levantó, ¿cierto? En un tiempo donde no habían reyes, no había quien pusiera orden. Entonces Dios levanta, ¿cierto?, a reyes. Levantó aproximadamente 13 reyes y Sansón fue el último rey. El último rey que gobernó y gobernó, ¿cierto?, fue un juez, ¿cierto?, que los jueces se encargaban de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los enemigos. En este caso, los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. ¿Ah? Los filisteos eran unos descendientes, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan a Noé, ¿sí? Noé tuvo 3 hijos, que fueron Cam, Sem y Jafet, ¿ya? Y uno de sus hijos, en un momento en que Noé tuvo una debilidad, ¿cierto? Y él se emborrachó. ¿Ah? Se emborrachó Noé, se descarriló un rato. Entonces, uno de sus hijos, que era Cam, si no me recuerdo, ¿cierto? Dice que vio su desnudez, lo vio desnudo a su padre, y fue y le contó a sus hermanos. ¿Qué habría hecho usted si ve a su padre desnudo? Uno lo cubre, ¿cierto? Dice que sus hermanos, mirando hacia atrás, lo cubrieron, pero él fue y lo contó a sus hermanos. Entonces, Noé, cuando supo eso, Noé, ¿qué hizo? Dice que maldijo al hijo, a la generación de Cam.
Bueno, de esa generación, que sería Canaán, si no me recuerdo, de esa generación, ¿cierto? Después de eso, de Canaán, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de esa línea, ¿cierto? Es que vienen los filisteos. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los filisteos fueron el pueblo enemigo de Dios. De hecho, de ahí, ¿qué personaje les recuerda a ustedes acerca del filisteo? Hay un personaje que era así grande, un poquito más grande que yo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Goliat. ¿Ah? Goliat. Bueno, de ahí venía. Bueno, pero ¿de qué quiero hablar? ¿Amén? Quiero hablar un poquito acerca, fíjense. Sansón fue un hombre, ¿cierto? Que fue apartado por Dios, ¿cierto? Fue apartado. A diferencia, como les decía la otra vez, a diferencia de todos los otros jueces, Sansón fue un hombre que fue escogido desde antes de su nacimiento. O sea, Dios tenía propósitos con Sansón de antes de su nacimiento. En cambio, con los otros jueces, todos aparecieron así en la escena de la historia, aparecieron ahí de repente, pero no hay antecedentes o biográficos acerca de su origen o cómo nacieron, nada. Simplemente, pero de Sansón sí lo hay, porque Sansón fue alguien que fue escogido, ¿cierto? Porque su madre era estéril, no podía tener hijos, así que imagínense, ¿cierto? Y Dios hace un milagro, se aparece un ángel y le dice a la madre de Sansón que Dios le va a conceder que tenga un hijo. Entonces hay un plan maravilloso para Sansón, hay un propósito para Sansón, pero Sansón, dice la Biblia, ahí en el capítulo 13, después ustedes lo leen, dice que desde que él comenzó, desde niño, dice la Biblia que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse sobre la vida de Sansón. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Bam Bam? Sí, era una cosa así, como los picapiedras, Bam Bam, que pescaba al papá, lo levantaba, bueno, me imagino yo. ¿Ah? En media, pero en la ilustración, pero bueno, para que se entienda. Desde pequeño comenzó a manifestarse el poder de Dios, el Espíritu del Señor sobre la vida de Sansón. O sea que Sansón fue llamado para ser, ¿cierto?, un nazareo. ¿Qué es lo que es un nazareo? Es alguien que está apartado, el nazareo es un voto de consagración, es un voto de apartamiento, fue apartado, ¿cierto? Y habían 4 características que tenía un nazareo. Primero, ¿cuál era? Que no podía cortarse el cabello. Segundo, que no podía comer absolutamente nada de la vid, o sea, ni uva, ni jugo de uva, ni chicha, ni qué sé yo, nada ni siquiera un chicle con sabor a uva. Nada que contuviera, ¿cierto? Algún producto de la vid. El otro era, ¿cuál era? Que no podía acercarse a un cadáver, no podía. Entonces Sansón, después en el capítulo 13, lo primero que hace cuando va caminando, ¿cierto?, junto con sus padres, y él se aparta de sus padres, y cuando se aparta, lo primero que hace es ver un cadáver de un león. Y dentro del cadáver de un león había un enjambre de abejas y había miel, entonces él se acerca y toma la miel. Entonces ahí comienza, ¿qué cosa? El descuido espiritual de la vida de Sansón. Sansón comenzó a descuidar su vida muy rápido. Si usted sabe que Dios tiene planes con usted, ¿qué es lo que hace usted con su vida espiritual? ¿Qué hace con su vida espiritual? ¿La cuida? ¿Se descuida? O sea, el temor de Dios tiene que estar en nosotros. Pero fíjense que aquí hay algunas palabras claves que hacen relación o hacen referencia, ¿cierto?, a la decadencia espiritual de Sansón. Y yo quiero que la veamos. ¿Tienen Biblia? Ya, usen las Biblias, ¿ya? Y marquen lo que yo les voy a decir. Primero, ¿qué dice el capítulo 14, versículo 1? Hay una palabra que dice así, que anuncia que tiene ciertas características y tiene relación con ¿qué? Tiene relación con la decadencia espiritual. ¿Cómo cierto Sansón comenzó poco a poco? Mire lo que dice. El versículo 1, ¿qué dice? Descendió Sansón, ¿a dónde? A Timnat. Entonces, hay dos palabras claves, ponga atención, que anuncian una decadencia espiritual. 2 cosas. Y aquí están las 2 palabras. Una es que descendió y la otra que vio.
¿Sí o no? Descendió y vio. Entonces, cada vez que aparece esta palabra que Sansón descendió, siempre que descendió a algún lugar, siempre fue para mal. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde descendió? ¿Qué significa descender? Bajar, o sea, así, fue para abajo. O sea, su vida espiritual fue cada vez más para abajo. Entonces dice aquí, descendió Sansón a Timnat. ¿Y a qué fue hacia Timnat? Dice que fue y vio a Timnat una mujer. Andaba pecando con la vista. Andaba mirando lo que no tenía que mirar. ¿Se acuerdan del corito ese que dice, cuidadito los ojitos lo que miran? Bueno, ya se olvidó el coro. Sansón se le olvidó el coro. Entonces, dos palabras claves que nos indican ciertas características acerca de su decadencia espiritual, que fue que descendió. Descendió a Timnat. Y ahí en Timnat, ¿cierto? Usted ya leímos la historia. ¿Ahí qué pasó? Le gustó una mujer, que esa mujer no era de dónde, no era del pueblo de Israel. Era una mujer filistea, era una mujer del pueblo enemigo. Por eso el Señor siempre le prohibió al pueblo de Israel. ¿Qué le prohibió? Le prohibió que no aprendieran las costumbres ¿de quién? De los pueblos extranjeros. Y también dentro de todas esas órdenes que Dios le dio, también le dijo que no debían casarse con mujer extranjera, que tenían que casarse con mujer de su propio pueblo. Dígame una cosa, ¿cuándo uno comienza con problemas en el matrimonio, en la vida? ¿Cierto? Cuando uno, por eso es importante que uno, ¿cierto? Chiquillos, ustedes que son solteros, cuando se casen, tienen que casarse con una mujer de Dios. Una mujer cristiana, porque el primer indicio de una decadencia espiritual, de que estamos haciendo mal las cosas, ¿cuál es? Según este texto. ¿Cuál es el primer indicio? Mirar para donde no tiene que mirar. ¿Para dónde miró este? Miró, ¿cierto? Para donde no tenía que... Miró hacia el pueblo enemigo y vio una mujer. ¿Y sabe qué? Mire lo que dice el texto. Dice que y subió y lo declaró, o sea, se lo dio a conocer ¿a quién? A sus padres y a su madre, diciendo, yo he visto, mamá, una chiquilla ahí que me gusta. Está encachadita. Sí, pues siempre las filisteas siempre son bonitas. Porque el diablo nunca te va a decir, aquí te traigo una chiquilla fea, así, ay, ¿te querís casar conmigo? Nunca, o sea, ¿sí o no? El diablo siempre disfraza las cosas como dice la Biblia. Él siempre se disfraza de ángel de luz. Porque el pecado tiene apariencia de feo. Ni siquiera el diablo es feo. Ni siquiera el diablo cuando se aparece, el diablo no se aparece así con cacho y cola y te dice, yo soy el diablo. ¿No? ¿Qué hace usted? Sale arrancando. Pero ¿cuál es el plan del diablo? El plan del diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Porque su propósito es engañar. Su propósito es perturbarlo, engañarlo. Entonces, aquí le puso una mujer bonita y se lo dijo a sus papás. ¿Y qué le dijeron sus papás? Porque uno nunca le hace caso a los papás. Te dije, después vueltas así con el ojo. Un día una persona me dijo, no, es que yo siento de casarme con esta chiquilla porque, no sé, tiene algo tan bonito, me gusta. Sí, pero después al tiempo, o sea, la chiquilla decía que le gustaba al chiquillo, porque a veces las apariencias engañan. Alguien dice por ahí, hay un dicho que dice que el amor es ciego. ¿Sí o no? Porque ¿qué le pasó a Sansón? El amor con Sansón era ciego porque el amor no lo dejó ver la verdad, la realidad. Entonces, el amor es ciego, pero cuando se casa uno, si se casa mal, el matrimonio es el mejor oculista porque te arregla la vista. Ahí uno empieza a ver lo que no veía. ¿Sí o no? Díganme amén. Entonces, ¿qué le pasó a Sansón? Sansón miró donde no tenía, y le dijo a sus papás le dijeron, no,
Y le dijeron que no correspondía. Y mire lo que dice el texto. Y su padre y su madre le dijeron, no, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tu hermano ni en nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió, aquí yo me imagino a Sansón. ¿Qué respondió Sansón? ¿Qué respondió Sansón? ¿Qué dice el texto? ¿Ah? Claro, y Sansón respondió a su padre, toma esta mujer. O sea, sus papás le están diciendo que no, y él dale porfiado. Me imagino a Sansón así como los cabros chicos, no, yo quiero nomás, yo quiero. ¿Ah? Y así son, pues cuando usted le pide un caramelo y no le da, así fue Sansón. Y así somos con Dios a veces, porque a veces Dios nos muestra su voluntad, sabemos, y a veces Dios no nos va a venir a hablar. Así, con una voz audible, oye, sí, Marta acá. No. Por eso Dios nos dejó, ¿qué cosa? Su palabra. Y su palabra dice, no unáis en yugo es igual, la Biblia, bueno, y todo lo que, y Sansón fue porfiado. Entonces, fíjense un detalle, fíjense aquí, cada vez que Sansón descendió fue para mal. ¿Me entiende? Eso le ocurrió aquí. Si ustedes van ahí al versículo, capítulo 14, versículo 5, ¿qué dice? Y Sansón, ¿qué dice? Otra vez, Sansón descendió con su padre, con su madre Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. O sea, ¿qué hizo Sansón? O sea, Dios estaba con él. Escúcheme bien, Dios estaba con él. A pesar de que Sansón estaba haciendo las cosas mal, Dios seguía con él. ¿Sí o no? Eso quiere decir que Dios, cuando nosotros a veces hacemos las cosas mal, Dios no siempre se va inmediatamente de nuestra vida. Siempre Dios está ahí, esperando. Después, si usted sigue leyendo la historia, porque es más o menos larga, ¿cierto? Sigue leyendo la historia. Cada vez que él descendió, después dice el versículo 7, descendió pues y habló a la mujer. ¿Y qué pasó? Y ella agradó a Sansón. O sea, cada vez se está metiendo mal las patas. Porque ahora no solo la vio, sino que ahora, ¿qué hizo con ella? Ahora le habló. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes en el huerto del Edén? Cuando la serpiente viene y le ofrece el fruto prohibido a la mujer, a Eva. ¿Y qué pasó? Dice que primero, ¿qué hizo Eva? Lo primero que hizo cuando le ofreció que comiera del fruto de Satanás, ¿qué fue lo primero que hizo? Claro, pero primero vio el fruto. Lo vio. ¿Y después qué hizo? Después cada vez fue más la relación, fue más íntima. Es lo mismo que ocurrió acá. Ahora habla con la mujer. Ahora, si ustedes van conmigo, ahí al versículo, ahí mismo, el 14, el versículo 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, ¿sobre quién? Sobre Sansón. ¿Y qué más dice? Y volvió a descender. Y descendió, ¿a dónde se fue ahora? ¿A dónde se fue a meter ahora? A Ascalón, que era otro lugar, y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos. O sea, ¿qué hizo? Pero fíjense hacia dónde está yendo, hacia dónde se está dirigiendo Sansón. ¿Ya? Fíjense que él va avanzando. Después llega ahí al capítulo, vayan conmigo al capítulo 15, versículo 8. Y después dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. O sea, Sansón, cada vez que aparece la palabra descendió, es que Sansón cada vez se fue alejando y se fue acercando más ¿hacia qué? Hacia el pecado. Porque si ustedes van y llegan al capítulo 16, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia? En el capítulo 16, miren lo que dice. En el capítulo 16, dice, y fue Sansón, ¿hasta dónde llegó? Cada lugar que aparece aquí es un lugar que se está acercando, se acerca ¿a dónde? A Gaza.
Cuando llegó a Gaza, en el capítulo 16, ¿qué es lo que sucedió en Gaza? ¿Qué sucedió? Fue Sansón y volvió, ¿a dónde está la palabra clave aquí? Y volvió a ver, ahora vio a otra mujer. Este se enamoraba cada 5 minutos. Viene saliendo de un lío y se mete a otro. Entonces, ¿ahora qué hizo? Ahora se encuentra con otra mujer y era una ramera. ¿Qué era una ramera? No es como le dicen los argentinos, una remera, no, una ramera. Y no es alguien que hace ramas, es una ramera, una prostituta. Entonces, mire lo que dice. Y fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué hizo el tipo? Se llegó a ella. O sea, ya aquí su decadencia espiritual llegó a lo sumo, llegó al colmo. ¿Sí o no? Y aquí ustedes ya saben, ustedes ya conocen la historia. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Sansón aquí? Esta historia nos habla. Mire, Sansón, cuando nosotros escuchamos hablar de Sansón, ¿qué se nos viene a la mente? Fuerza, fuerte. Sansón fue fuerte, pero ¿saben lo que destruyó a Sansón? Si él fue fuerte, lo que lo destruyó fue su debilidad. ¿Me entienden? ¿Qué nos destruye? Aunque hace Sansón, tenemos una apariencia de fuerte, pero cuando alguien se cree fuerte, ¿me entiende? El peligro de alguien fuerte es su debilidad. Todos nosotros tenemos alguna debilidad. ¿Sí o no? Todos tenemos alguna debilidad. Y eso le pasó. Y fíjense, si ustedes van al capítulo 16, ¿cierto? Vayan conmigo al capítulo, bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? De Sansón, que vino la mujer, le cortó el cabello, o no le cortó el cabello, fue el filisteo que le cortó el cabello. Pero miren lo que dice ahí en el capítulo 16, en el versículo 21. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Mas los filisteos, ¿qué hicieron? Le echaron mano. ¿Y qué hicieron? ¿Qué le sacaron? ¿Por qué le sacaron los ojos? Porque esa era su debilidad. ¿Me entienden? Su debilidad eran sus ojos. Cada vez que descendía a un lugar, siempre veía a una mujer, veía a otra, veía. ¿Entienden? Por eso Jesús dijo que el ser humano no peca cuando peca. No, el pecado no está en la acción, el pecado está. Jesús lo dijo, ahora no pecamos cuando la mujer adúltera, ¿se acuerda? Sino que uno peca en la mente, en el pensamiento. O sea, cuando uno solamente ve, cuando uno ve, a veces con la mirada, pecamos. Porque no es solo la mirada, sino que también el deseo. ¿Cómo se llamaba la mujer con la que el filisteo fue destruido? Dalila. ¿Y usted sabe lo que significa el nombre Dalila? El nombre Dalila viene de una palabra latina, que es la palabra daila, que significa deseo. Eso significa deseo. Y a pesar de que Sansón, el significado de Sansón, ¿cierto? Sansón significaba pequeño sol, significa fuerte y significa hombre perfecto. Eso significa el nombre Sansón. Entonces, Sansón comenzó su decadencia espiritual cuando lo contrario a descender, ¿qué es lo que es? Subir, ascender. Entonces la Biblia dice esto, escúcheme, que es todo lo contrario a lo que Sansón. Si nosotros no subimos, si no ascendemos, entonces estamos descendiendo. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? Que es todo lo contrario. ¿Se da cuenta? Entonces, subir es significado de ¿qué? El significado de crecer espiritualmente, de tener más cuidado de la vida espiritual. Por eso, se da cuenta, es importante que nosotros podamos
¿Qué es lo que más tenemos que cuidar en nuestra vida espiritual? ¿Me estás entendiendo? Miren lo que dice la Biblia, ahí en el Proverbios capítulo 18, versículo 12. No sé si cuánto me están entendiendo. Entonces, cuidado, nosotros, dice Hebreos, que nosotros somos de los que avanzamos, de los que subimos, no de los que retrocedemos. Porque si retrocedemos, eso fue lo que le sucedió a Sansón, que Sansón en vez de avanzar, retrocedió en su vida espiritual. Amén. Miren lo que dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. O sea, en otras palabras dice la humildad. Que cuando alguien, mire, ponga atención, antes del quebrantamiento se eleva el corazón. O sea, el orgullo es un indicador que estamos en ascenso o en descenso. En descenso. Porque el principio de la caída es el orgullo. Entonces hay características que a nosotros nos van indicando qué cosas, que en vez de ir para arriba vamos para abajo. Y el orgullo es una cosa terrible porque hay gente que es orgullosa, hay gente que no les gusta que le digan nada, que no le gusta que lo corrijan. ¿A quién, por ejemplo? ¿A quién vimos hoy día que no le gustaba que le dijeran no? Sansón. Entonces, ¿por qué? No quiso, no, es que yo quiero. Entonces el orgullo, la soberbia es el principio, es una señal de decadencia espiritual. ¿Me está entendiendo? Entonces, antes de la destrucción, ¿cierto? Antes de la destrucción del hombre, ¿qué es lo que es? Es la altivez, es el orgullo. Ahí en el Proverbio 24, 16, si ustedes van conmigo, Proverbio 24, 16, ¿qué dice? Mire, aquí hay una diferencia, dice, porque 7 veces cae el justo, pero ¿qué hace? Vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal y eso no se paran más. No estoy diciendo que uno por ahí de repente, ¿cierto?, no tiene sus debilidades, sus flaquezas, pero ¿qué lo hace al ser humano levantarse? El arrepentimiento, la humildad, el confesar. No estoy diciendo porque todos por ahí, capaz que por ahí, todos tenemos nuestras debilidades, todos de repente tenemos nuestras caídas. El otro día yo me caí en el copé, me curé, no, estoy una broma. ¿Ya? Entonces, pero todos tenemos algunas caídas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el que es soberbio, el que es orgulloso, nunca se para, nunca se levanta. Entonces, ¿qué se necesita para levantarse? ¿Qué se necesita para avanzar? Se necesita humildad, confesar a Dios, ¿me entiendes? Porque a veces el diablo nos engaña y dice, bueno, ya, te las mandaste, ¿cierto? Te mandaste el pecado, ahora olvídate que Dios no te va a perdonar. Y el diablo nos cuenta cuento y nos dice, ya te portaste mal, así que no, estás frito, no, ya no hay perdón de Dios para ti, ya le fallaste a Dios, ya le fuiste infiel. Y el diablo comienza a jugarnos. Pero cuando uno conoce la palabra, conoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, y sabe que si nosotros nos humillamos, si confesamos, el justo se levanta. Pero ¿quién no se levanta? ¿Es él? Es el orgulloso. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. ¿Se entiende, no? Entonces, cuán importante es que nosotros, ¿cierto?, podamos entender esto, que la decadencia espiritual es terrible. Cuando hablamos de la decadencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben lo que es la decadencia? Es la pérdida digamos, de la fuerza. En la pérdida progresiva de la fuerza, del ánimo, ¿cierto? De la integridad, del temor de Dios. Porque cuando alguien cae, ¿cierto? ¿Qué lo hace levantar? Es el temor a Dios. A ver, si no me recuerdo, Proverbios 18, 16, si no me equivoco. Espero que sea ese. No es ese. Bueno, para un texto, ¿se acuerda que el otro día lo vimos? Dice que los hombres con el temor de Dios se apartan del pecado. Con el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace al hombre apartarse del pecado? Es el temor a Dios. No me recuerdo, no está el texto. Entonces,
esta decadencia, la decadencia del cristiano, del creyente, ¿cierto? Es que pierde lo vigoroso, pierde la fuerza, pierde la motivación, pierde la fuerza, pero cuando me refiero a la fuerza, pierde la fuerza espiritual, porque uno puede a veces estar físicamente cansado, puede estar ahí como decaído, pero espiritualmente uno debe estar fortalecido. ¿Amén? Entonces, ahora el problema es que todos de alguna u otra manera por ahí pasamos algunas situaciones, como decía mi hermana Marta, algunas pruebas, algunas dificultades. El problema es que nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está produciendo ese decaimiento espiritual? ¿Qué está produciendo? ¿Qué cosas creen ustedes, cierto, que pueda producir que yo esté en descenso o esté así como en un desánimo espiritual? ¿Qué cosas? Primero, Jesús lo dijo, orad para no entrar en tentación. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al cristiano? ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta orar? Nos cuesta mucho, demasiado orar. Si a veces las únicas veces que oramos es cuando pedimos la bendición por los alimentos y como mucho. ¿Cierto que sí? Y a veces. Entonces, nosotros, escúcheme bien, ¿creemos de verdad en el Señor? ¿Creemos de verdad en Dios? ¿Creemos de verdad en su palabra? ¿Usted cree de verdad? ¿Creemos de verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué no hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a Dios? Porque ese es un principio de la decadencia espiritual. Usted sabe que Sansón, desde que nació hasta que murió, de Sansón se conocen solamente 2 oraciones en toda su vida. Entonces, preguntémonos, ¿cuál era la enfermedad? ¿Cuál fue el problema de Sansón? ¿Qué lo llevó a la decadencia espiritual a Sansón? ¿Qué fue? Es que no oraba nunca. No oraba nunca. Y miren, vuelvan conmigo ahí a Jueces. A Jueces. Vayan al capítulo 16, verso 19. ¿Encontraron? Capítulo 16, verso 19. Mire lo que hizo. Y ella, que dice, ella hizo, ¿qué hizo? Que él se durmiera sobre sus rodillas. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? En otra versión dice, y Sansón se durmió en las piernas de la mujer. ¿Y qué pasó ahí cuando se durmió en las piernas de la mujer? En las rodillas de la mujer. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Estaba incómodo? Estaba chacho, estaba chatito ahí. ¿Ah? Mira, donde se fue a quedar el tonto le decían. Se fue a dormir en las rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez, ¿qué dijo Sansón? Nada, esta vez salgo como las otras veces. Pero él no sabía algo, no sabía que el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Porque en algún momento Dios se cansa. ¿Sí o no? Pero quiero terminar con este detalle. Fíjense una cosa. ¿Quién era Sansón? Un hombre fuerte. Yo le pregunto, ¿dónde quedaron las fuerzas de Sansón? ¿Qué más tenía Sansón? Sansón había matado a 1000 hombres con la quijada de un burro, de una mula, de un burro. 1000 solo, así solo.
Mató a un león así como con sus propias manos, sin ningún arma. Mató a 30 hombres como si nada. O sea, el tipo era impresionante, tenía una fuerza. Pero la pregunta es, ¿dónde terminó esa fuerza? ¿Qué más tenía Sansón? Tenía un tremendo don, el don del Espíritu del Señor sobre él. Tenía dones, tenía un ministerio, tenía un plan, tenía un propósito. ¿Sabe dónde quedaron todos esos planes, todos esos sueños, todos esos propósitos? ¿Sabe dónde se quedaron? En las piernas de una mujer. En las piernas de la mujer quedaron los sueños, quedó su ministerio, quedó su don, quedó el propósito, el plan. Todo se arruinó ahí. Entonces, muchas veces los planes, los sueños, los deseos que nosotros tenemos de servir a Dios y todo lo que queramos, a veces quedan postrados, la palabra es frustrados. ¿Dónde? En la decadencia espiritual. Yo sé que todos nosotros tenemos, yo no sé cuánto, pero tenemos deseo de servir a Dios. Tenemos el deseo de que Dios, ¿cierto? Porque Dios a todos nos ha dado algo. Nosotros tenemos una familia, tenemos esposa, tenemos hijos, pero ¿sabe cuando la decadencia espiritual a veces nos destruye? Dígame que no, ¿a cuántos matrimonios, a cuántas familias, a cuántos hombres, a cuánto le ha destruido la vida? Porque por su decadencia espiritual, ¿cuántos hombres han perdido su familia, cierto, en las rodillas de una mujer? ¿Saben que hay hombres que han perdido todo lo que tienen por pecado? El pecado destruye al ser humano. Por eso, si hay algo que no debemos descuidar en la vida espiritual, es verdad que el pecado, a veces el pecado es entretenido. Porque si no fuera entretenido, nadie pecaría. Pero pecamos porque el pecado es atractivo, nos atrae, es bueno. El problema del pecado, lo terrible, lo malicioso, hermano, lo destructivo del pecado son sus consecuencias. Por eso hombres, mujeres, qué sé yo, que pecan y caen fácil en la tentación, pero ese pecado les trae grandes y terribles consecuencias. Destrucción de su familia, pierden sus hijos, y aún más hay gente que ha perdido hasta los bienes materiales. ¿Me entiende? Por eso no es llegar y pecar, no es llegar ¿cierto? Y descender que nuestra vida espiritual. Por eso lo más valioso que Dios nos ha dado en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Y mire lo que dice. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Estoy en el capítulo 16, verso 21. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. ¿Para qué? Para que moliese en la cárcel. Pero mire lo que dice. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue la última oración de Sansón? Dice que el cabello le comenzó a crecer. ¿Cuánto le creció? Lo suficiente solamente para clamar a Dios en su última oración. Yo les pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Sansón muriera? ¿Sería la voluntad de Dios que Sansón se muriera? No era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado desde antes de su nacimiento. Tenía un propósito, tenía un plan. Pero Sansón murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque descuidó su vida espiritual. Las consecuencias fueron su propia muerte. Y mire lo que dice, cuando el cabello le comenzó a crecer un poquito, y en ese poquito que le creció, hizo su última oración y le pidió a Dios que tuviera misericordia y le dijo: Señor, devuélveme la fuerza. Y tomó las dos columnas
Y todos los filisteos que estaban arriba en la azotea, eran como 3.000, dice la Biblia, y tiró las columnas y mató a todos a 3.000 filisteos. Pero todo eso cayeron encima de él. O sea, no solo mató a sus enemigos, sino que también murió él. ¿Qué significa eso? ¿Acaso era la voluntad de Dios que Sansón muriera? No, Dios tenía muchos planes. Pero él mismo, su decadencia espiritual, hizo que los planes de Dios se bloquearan. Amén. Así hay mucha gente que descuida su vida espiritual y que están mal. Y hay muchos que se van al mundo. Y cuando están lejos, a veces algunos vuelven muy mal en adicciones, vuelven con una enfermedad terminal, con un cáncer terminal. Y a última hora, Dios tiene misericordia y se encuentran con Dios nuevamente. Pero no es que fuera la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, el que se aparta del camino, proverbio, el que se aparta del camino vendrá a parar en compañía de los muertos. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, ¿qué nos espera? Primero, la muerte espiritual. Y segundo, la muerte física. Cuando Adán pecó, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios? Dios lo echó del huerto, porque si él volvía a comer del árbol de la vida, iba a vivir eternamente muerto. Y Dios le había dicho, porque el día que comieras de este árbol, ciertamente morirás. Porque el pecado, ¿qué trae? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar? Es nuestra vida espiritual. Por eso quiero terminar con este versículo bíblico, allá en Corintios. ¿Ya? Creo que 2 Corintios 13. Y este texto, grábeselo. Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13, 5. ¿La tiene? Miren lo que dice y lo que el apóstol Pablo nos dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Amén? ¿Sí o no? Dice, examinaos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. ¿Qué más dice? Probaos. ¿Qué quiere decir esto, este texto? Este texto nos dice que nos examinemos. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, cuando nos examinamos, cuando nos damos cuenta de nuestro error, nos permite eliminar de nuestra vida lo que está produciendo esa enfermedad o lo que está produciendo el mal en nosotros. O sea, nos ayuda a darnos cuenta en qué estamos fallando. ¿Para qué? Para que lo ordenemos, para que el Espíritu del Señor nos ayude, para que lo confesemos, para que nos apartemos y para que tengamos cuidado de las cosas que nos están, ¿cierto? Nos están hiriendo, nos están maltratando. Por eso se acuerda el proverbio 4:23 decía, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? El corazón, porque de él mana la vida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que más tenemos que cuidar? Nuestra vida espiritual. Amén. Nuestra vida espiritual. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Y que Dios bendiga su palabra en esta hora. Bendito Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, podemos ver un poco la vida de Sansón y cómo fue decayendo cada vez más.
Tu palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que descendemos al pecado, sino que somos de los que avanzamos, de los que crecemos, de los que subimos, de aquellos que crecemos, maduramos. Por eso le pedimos, Señor, que usted nos ayude aún en nuestras debilidades. Bendice a cada hermano, a cada uno de los que hemos escuchado tu palabra en esta noche. Ayúdanos porque sabemos, Dios mío, que sin ti, Señor, sin tu ayuda, sin tu fortaleza, sin la oración, sin la presencia del Espíritu del Señor, Señor, no podemos salir adelante, no podemos, Señor, porque, Dios mío, necesitamos esos frutos del Espíritu, que es la humildad, que es la mansedumbre, porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, Señor, seremos orgullosos, soberbios, Señor, y seremos como Sansón, Dios mío, seremos reacios, seremos mañosos espiritualmente y saldremos haciendo nuestra propia voluntad sin aceptar la tuya. Por eso ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Amén. Que Dios bendiga. ¿Cuánto hemos entendido la palabra? Amén, porque Dios nos ayude. ¿Y qué tenemos que hacer? Preocuparnos, no descuidar nuestra vida espiritual. Amén. ¿Para qué? Para que estemos bien. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos preocupamos de nuestra vida espiritual, todo va a andar mejor. Primero, nuestro estado de ánimo, nuestra fuerza. ¿Qué más? Nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia, ¿cierto? Vamos a andar mejor. Porque cuando andamos mal espiritualmente, ¿cómo andamos? ¿Cierto? Andamos así, hermano. Hasta hablamos diferente. Pero que Dios nos ayude. Amén. Amén. Ah, hermano, me olvidé de un aviso. ¿Ah? Dios bendiga a los hermanos chilecitos. ¿Están conectados todavía? Así que Dios les bendiga mucho. Quiero saludar a la Andrea, que estaba de cumpleaños hoy día también. Hoy día o ayer parece que está de cumpleaños. Así que Dios bendiga a la Andrea Rearte. ¿Ah? Y a todos los hermanos. También me olvidé de hacerle una invitación para el sábado. El sábado hay un congreso. ¿Ah? Va a ser aquí en la iglesia del obispo Carlos Lagos. Ahí en la calle... ¿Sí? No, déjalo, que corte. Bueno, va a ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde un congreso de evangelismo y misión. ¿Ya? Son dos temas que se van a estar dando. Uno lo va a dar un pastor de Chillán y el otro voy a estar predicando yo. Así que sería lindo si pueden ir, ¿cierto? Sería bueno que fueran para escuchar la palabra. Eso nos hace bien porque nos nutre espiritualmente. Así que a partir de las 4 de la tarde... Ahí en la calle, no me recuerdo, ya la voy a mandar el afiche, hay un afiche. Así que, no, déjalo. Si no importa que están los hermanos chilecitos también, si alguno quiere venir de allá, ¿cierto? Que venga. Ya pues, entonces, para el sábado a las 4 de la tarde, este sábado. Así que tengo harto trabajo tengo esta semana. He estado estudiando hasta tarde, 2 de la mañana. Me levanto a las 6 de la mañana, estoy despierto ahí, ay Dios mío, estoy ya, mire, tengo un callo en el dedo, tanto escribir, y las rodillas también hay que hacerse callo. Amén. Amén. Pues ya pues, vamos a cantar al Señor. Dios bendiga a los hermanos de Chilecito. Gíreme la cámara para que los hermanos saluden ahí a la multitud. ¿Ah? Ya, Galito, ahí saluda ahí para que los hermanos saluden a los hermanos que están en Chilecito. ¿No tienen la cámara prendida en Chilecito? ¿Para verlo a ellos? ¿No? ¿Gary? ¿No tienen la cámara prendida? Ya no, es que la internet es débil. Ahí, bueno, saludemos a los hermanos en Chilecito. Ahí pero ahí Carlito va a dar vuelta a la cámara, ¿cierto? Para que lo saluden. Ya, pues, ahí el Gary está viéndola. Ahí está, ya, vamos, ahí está el hermano René, la hermana Claudia, la hermana Marta, la hermana Belén, mi esposa, el Benja. Y Gary, falta y tú ahí, pues ándate para Gary, para que te vean también. Ponte ahí, no, para que te vean. ¿Cómo se dice? Una chiquilla cristiana buena, ya son buenas. No, pero esas son buenas porque yo las pastoreo. Amén, pues Dios les bendiga. Ya, bendiciones a todos, hermanos Chilecito. Un abrazo.